Hola, muy buenas tardes, Concha. Queremos saber los principales fines por los que se constituye OCEC en el año 2011. Bueno, pues OCEC es el resultado de una necesidad, de un vacío cultural que tenemos en Extremadura en relación con nuestra lengua, con lo que es el extremeño o extremeño, dicho correctamente, también llamado popularmente conocido como Castuvo a raíz del miajón de los Castúos, del libro de Chamizo, ¿no? Nace OCEC en el año 2011 y la primera labor que tenemos en mente es recopilar todas esas palabras que durante muchos años también se han recopilado en otros libros, en otros ejemplares, pero que con la intención de dar un paso más. ¿Cuál es ese paso más aparte de recopilar todas esas miles de palabras que siempre nos sentimos orgullosos en Extremadura? Bueno, tengo por aquí algunas que siempre son de las más conocidas: achiperre, ajutá los perros, polindre. Son palabras muchas veces que no sabemos ni siquiera que son propias de Extremadura, ¿no? La chaquetía, la fechaura, cierra la fechaura, jimblá, que es llorar, los curramachos, sostribar, ancá concha, cuando vamos a Ancá Concha, ¿verdad? Tenemos una pitera en la cabeza, la pelona que cae, todo eso, ¿no? Muchísimas. Toda esa cantidad de palabras. Más allá de eso, van toda esa ortografía, la gramática, que nunca se ha tenido en cuenta, nunca se ha valorado. ¿Por qué? Porque ese es el paso que, a diferencia, por ejemplo, del andaluz, nos eleva a categoría de lengua, ¿vale? Y es que el extremeño, al fin y al cabo, no deja de ser una derivación, una herencia del astur-leonés, que a raíz del paso del tiempo va adquiriendo identidad propia. En ese sentido, el extremeño lo reconoce la UNESCO, ¿vale? El extremeño lo reconocen Como un idioma en peligro de extinción. Efectivamente, en el Atlas de Lenguas del Mundo, de lenguas en peligro en el mundo, que se editó en el año 2009, la UNESCO lo reconoció. El extremeño es una lengua, ¿vale? Hay dos cosas ahí. El extremeño es una lengua y es una lengua en peligro de extinción. A raíz de ese momento, digamos que se deberían haber activado todas las alarmas en nuestra tierra desde el punto de vista administrativo, legislativo, institucional, político, para rescatar nuestra lengua. Aún así, todavía, gracias al trabajo que hemos hecho, podemos decir que hay mucha gente que parra en Extremadura, ¿vale? Aquí en Extremadura, de norte a sur y de este a oeste. Eso que nos quede muy claro, porque siempre estamos... ayer fue la última vez que lo escuché. No, es que Badajoz es más andaluza y Cáceres es más castellana. Son tonterías que si entramos en un ratito o en otro programa a hablar sobre la evolución de Extremadura, sobre la influencia de Extremadura, no solo dentro de nosotros, porque parece que somos de todo, pero parece que siempre somos lo que no somos, ¿no? Es decir, nosotros es que no somos portugueses, no somos castellanos, tampoco somos leoneses, no somos andaluces. ¿Qué somos? Nosotros somos Extremadura, con nuestra identidad, con nuestros valores culturales propios, identitarios, que llevamos arrastrando desde hace siglos. Y en ese sentido tenemos no solo nuestra cultura extremeña, sino que Extremadura influye en los territorios limítrofes. Llegamos hasta Talavera de la Reina, el sur de Salamanca, el norte de Huelva, el oeste de Córdoba. Todo eso es Extremadura, desde el punto de vista cultural y en este caso concreto lingüístico. De hecho, en nuestra asociación tenemos gente de todas esas partes que te estoy diciendo, incluso gente de fuera, hay gente de Canadá, hay gente de toda España, ¿vale? Bueno, es un tema muy amplio, como puedes estar comprobando, y nos podemos ir por muchos vericuetos para... Vale, yo te voy a concretar. Concreta. Hemos tenido de verdad un apoyo institucional. ¿Qué ocurre cuando va un estudiante de Fuente del Maestre, que además de hablar en extremeño tiene un habla peculiar, y se va a estudiar fuera e intenta ocultar su acento? Efectivamente. ¿Por qué hay un acomplejamiento inducido? Bueno, en primer lugar, empezando por el complejo que hemos tenido tradicionalmente los extremeños desde aquellos inmigrantes que se fueron a Madrid y a Barcelona en los años 60 y llegaban allí y nos daba vergüenza, ¿no? Lo digo en primera persona del plural, ¿no? Porque al final formamos todos parte de una misma sociedad, de un mismo pueblo que es el extremeño. Cuando eso ha pasado, al final, para entender la cultura de un pueblo tenemos que irnos también a la economía de un pueblo. Cuando hablamos de las culturas más potentes, en ese sentido, más que son más influenciadoras, o influencers, como ahora se dice, sí, ¿no? Bueno. Pues hablamos de Cataluña, hablamos del País Vasco, hablamos de Madrid. Relacionándolo también con ese mayor poder desde el punto de vista económico y empresarial. Me hace mucha gracia que Madrid tenga a veces más tradiciones que una tierra como la nuestra, ¿no?
cuando es totalmente artificial, es una comunidad artificial, pero tiene más presencia económica, empresarial y en los medios de comunicación, lo cual se traslada luego a las mentes, pues por ejemplo, de los extremeños, para ese acomplejamiento. Y dicho en extremeño, nos avecinamos, nos avergonzamos de nuestra propia cultura. Eso se debe también, en parte, a que los propios extremeños no nos hemos sabido nunca empoderar, ¿no? Bueno, pues empezamos bien, parece que cuando empezaba la democracia empezábamos bien, con el tema de la Semana de Extremadura en la escuela, pero luego se eliminó y luego se empezaron a restar elementos identitarios porque parecía que venía la globalización. Ahora, por suerte, ya desde en este siglo XXI, lo que llamamos el siglo XXI, por suerte, nos estamos dando cuenta de que para ser ciudadano del mundo hay que empezar pensando con los pies en la tierra, ¿vale? En la tierra extremeña. La clave es localizar lo global. Efectivamente. Para poder diferenciarte, para no ser uno más en este mundo global que es tan agresivo, pues necesitamos afianzar los valores culturales. No solo por hablar, no es hablar por hablar, refiriéndonos al tema lingüístico, sino también porque es un afianzamiento de nuestra cultura, es un reforzamiento de nuestra autoestima, de nuestra identidad, y por ende eso luego es un beneficio cultural, turístico y económico, ¿vale? Entonces, dicho así, condensado de una forma muy breve y muy rápida, lo que es el tema lingüístico y cultural es la base de una sociedad que puede evitar, por ejemplo, cuestiones como la despoblación, cuestiones como la emigración, porque es una pena que se vayan chavales con 20 años a estudiar fuera y se sientan avergonzados en pleno siglo XXI de Extremadura con todo lo que tenemos, con todo lo que valemos y lo que es peor, que ni siquiera sepan contarle a los de fuera qué es lo que tenemos aquí, ¿no? Luego muchas veces volvemos a casa y nos arrepentimos de lo que hemos dicho y de lo que hemos pensado cuando ya no nos damos cuenta, pero es hora de que cambiemos esa forma. La lengua yo pienso que es un vehículo cohesionador de cultura, y tanto es así que creo que efectivamente ese acomplejamiento ha sido inducido. Si nosotros le diéramos al Castúo la entidad que tiene, tendríamos hasta tren, fíjate. Bueno, pues... Hombre, nuestras tierras tienen privilegio porque son muy orgullosos de su idioma. Efectivamente, sí. Al final... A nosotros nos ha pasado factura ese acomplejamiento, sí, vamos aunque a hacer... venga de fuera dentro. Claro, ¿no? Hacemos ese camino inverso. En otras regiones tienen dinero, tienen empresas, tienen trabajo, han conseguido que de otras regiones emigremos allí. ¿Por qué? Porque han reivindicado hasta la saciedad y en ese caso aprovechándose de la falta de reivindicación de otros pueblos en nuestro país, han reivindicado su cultura, su forma de estar en el mundo, en la vida, y eso les ha llevado a lograr un estatus socioeconómico superior al del resto de españoles o de ciudadanos que estamos todos bajo... Entonces, bueno, al final se traslada todo, pero sí que quiero dejar claro que en nuestra asociación estamos gente, somos más de 70 personas, estamos gente de toda índole política, de todo pensamiento ideológico, y que somos apolíticos, pero sí que reivindicamos esta cuestión lingüística y cultural de Extremadura con el mayor de los orgullos que... Totalmente. Bueno, tendremos tiempo de hablar porque estamos a 5 minutos de entrar en directo, pero así muchas cosas, charlas, festivales, seminarios, incluso habéis tenido una escuela de extremeño aquí en el canal autonómico, ¿no? Todo lo que haga falta para difundir nuestro idioma. Efectivamente, esa escuela de extremeño por primera vez que el año pasado llegaba a Canal de Extremadura, esperemos que algún día vuelva, más vale antes que tarde. Ayudamos a empresas e instituciones en labores de traducción al extremeño. Son muchos los ayuntamientos que desde la administración local están arrochándose, están lanzándose a esa aventura del extremeño. Están recuperando sus raíces, ejemplo de Serradilla, ejemplo de Gata, ejemplo de Piornal. Vamos por las escuelas, hemos ido a Navalmoral, hemos ido a Calamonte para que veamos que estamos conectando con toda la región. Y este sábado tenemos en Puebla de Sancho Pera a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura, una charla, como decimos nosotros, una charla en la que vamos a presentar también el libro Las Huélligas de Cruz Díaz, que es el primer libro escrito en extremeño normado. En extremeño normativo, fantástico. Y ahora, ya, oyentes queridos, Juan Pedro Sánchez Romero tiene que demostrar que además de todo lo que sabe y lo guapísimo que es, sabe leer en Castúo. Bueno, claro que sí. Así que del miojón de los Castúos yo quiero que me leas unas estrofas. Este parrafino último, venga. Ya te dije que el noviazgo se ha changao, que no quiero yo jarones, que no quiero ni las esas, ni las yuntas, ni los miles mal ganados por el padre de Inocencio.
con el sudor de sus frentes que esparraman para ganar el cacho pan que nos comemos. Hiede a sangre corrompida si es que vuelve a nosotros del arcón del usurero. No me gimple, no rebuña, no te casas con el hijo del tío Bruno. No consiento que esa cara tan bonita que han bruñido esos labios con la fuerza de sus besos, hasta hacerla reluciente como el oro de la tarde, cuando el sol se va del cielo. Desempringuen con el vaho de suores, ya podríos encerrados con el cuerpo, sin que chupen las esponjas del trabajo, la carroña criminal de su veneno. Muchísimas gracias, María Malo Fontanese, gracias. Agradecido.